¿Qué tal, gente? Soy Pavel, bienvenido a un nuevo vídeo de Watcher of Realms y os traigo hoy una nueva fusión. Una fusión de un personaje que se llama Ror o Kork o algo así. Estoy todavía viendo un poco a ver si sale el parche. Espero que no pongan el parche mientras estoy grabando el vídeo. Tenemos aquí un montón de cositas, pero vamos a conocer el calendario y vamos a ver el nuevo personaje. Está un poco escondido, pero yo os lo voy a enseñar. Vamos a ello. Pues mira, lo primero de todo, para poder saber dónde está la fusión, si le das aquí a registro anticipado del evento, en la zona de tu evento, aquí abajo le das, aquí, te viene aquí, y luego le das a más, y aquí te sale, te lo voy a minimizar esto para que lo puedas ver, ¿sí? Aquí te sale lo que es el calendario en esta página. Entonces, este es el personaje, se llama Rork, es un 4 estrellas, es un épico y es un líder del trono boreal, ¿no? Entonces, aquí tenemos. Normalmente, los que son los eventos de estas características suelen hacerlo bastante asequible, bastante asequible. Solo tienes que jugar al juego y seguir lo que te van poniendo y demás, y no suelen ser agonías, no suelen ser ansiosos de que tengas que hacer muchas invocaciones, que no hay que gastarse dinero, vamos, que no hay que dejarse la plata o los euros o los dólares o lo que tengas en tu país. Entonces, ¿qué es lo importante? Este viernes 24 empezamos con unas invocaciones, pero que no te agobies, que estos 10 de invocaciones y estos 10 de invocaciones de aquí te van a dar de sobra, porque aquí te hacen falta 75 y te van a dar 65 de aquí y 40 de los oráculos. Pero esos 40 de los oráculos no son que tengas que ganar los oráculos. No, esos son de los de abajo. Los de abajo, te voy a decir cuáles. Mira, tú estás aquí y los 40 que te dan, esos son cuando tú te metes en un oráculo, y estos de aquí abajo, aquí vas a tener las 40 piezas. Entonces no te preocupes, que se saca fácil. Ahora bien, tienes que hacer estos de aquí, los tienes que sacar, estos de aquí, y luego los Awakening, los Arrival of Heroes, aquí tienes 10, 10 y 10, estos son 30, y aquí son 105. Si tú divides 30 menos 105, puedes, esos 30 los puedes ignorar, pero tienes que sacar todos los demás, ¿vale? Que se saca fácil, se saca sin problema, y luego algo invocarás. Digo yo que en este fin de semana y en este fin de semana algo se invocará, algo se invocará. Entonces, no te agobies con esta fusión, porque suelen ser siempre asequibles. Simplemente tenemos que ir haciendo esto, que ya os iré comentando cómo sincronizarlo, y simplemente vas haciéndote todo esto y no tiene problema. Entonces, dicho eso, vamos a ver de qué va este personaje. Vamos a ver en qué consiste el personaje, si merece la pena o no. ¿Y dónde lo podemos ver? Pues si nos venimos por aquí, pasamos por aquí y le damos aquí, que ya está. ¿Ves? Aquí está. Fíjate que aquí ya lo tenemos, ¿no? Los fragmentos. Pero es que este es el evento principal y aquí está el personaje. Entonces, vamos a verlo un poquito, ¿vale? Vamos a verlo un poquito. Es un luchador de daño normal que tiene escudo y daño explosivo. Entonces, vamos simplemente a comentar un poquito las habilidades. Es un líder de facción del trono boreal y tiene bastante vida. Tiene bastante vida para ser un luchador. Tiene ataque 4867, no está mal, es un épico. No puedes esperar que tenga un ataque como Ardea o otros legendarios que hay por ahí. Tiene disminución del tiempo de reenviar a la batalla y el coste 18, que es el habitual, y por lo demás es todo lo habitual. Entonces, ¿en qué se basa este personaje? Este personaje es de poner escudo. Es de poner escudo. A mí me gusta este personaje porque muchas veces yo sacaba al Reinhardt y en realidad el Reinhardt ya llevaba otros dos tanques mejores y no me decía mucho, pero voy a poder sacar a este y seguramente no saque al Reinhardt. Entonces te aumenta un 10% los atributos y otorga de forma periódica a todos los miembros de su equipo un escudo igual al 20% de su vida máxima durante 20 segundos. Cuantos más miembros tenga el equipo, más a menudo surtirá el efecto. O sea, eso está bastante bien, porque ya incluso te puedes hacer un equipo con el Reinhardt también, pero que este está bastante bien porque el personaje creo que es útil. Talento.
el daño depende de la vida. Por eso yo en los vídeos os iba diciendo que fueseis cogiendo lo que es equipo de daño basado en HP. Porque le vas a escalar mucho la vida y el daño depende de la vida que tenga. Y eso es bastante bueno. Habrá que ver el daño que hace, ¿eh? Habrá que verlo, pero tiene buena pinta. Dice, el campeón otorga un escudo igual al 15% de la vida máxima de cualquiera que lance una habilidad definitiva a una casilla. Es decir, que si tú tienes a este personaje y luego tienes gente alrededor, cualquiera que haga una habilidad definitiva le pone un escudo. Este efecto dura 10 segundos, la resistencia del escudo aumenta un 100% cuando el efecto funciona con este campeón. O sea, cuando él tira la habilidad definitiva, el efecto aumenta un 100%. Esto es simplemente un daño estándar. Esta es un automático, no una pasiva. Dice, evaluar telado. Durante la habilidad definitiva obtiene un escudo igual al 1% de la vida máxima durante 5 segundos por cada objetivo a los que inflija daño con ataques básicos. La resistencia del escudo no puede exceder el 30% de la vida máxima. Habrá que ver cómo se cicla esa vida máxima. Tiene dos de bloqueo, que es el estándar, no bloquea mucho, no es un tanque, es un luchador, ¿eh? Y luego escudo máximo más 30 y luego aquí un 2%. Un 2%. Bien, y la habilidad definitiva no es especialmente barata, son 900 con la mejora de la habilidad. Dice, al activarse el ataque básico inflige un 170% de daño de área. Eso está bien, a un máximo de 8 objetivos en la zona delantera. La zona delantera. Porque la resistencia del escudo igual al 1% de la vida máxima aumenta el daño en 1% hasta un máximo 80%. Eso no lo entiendo muy bien. Déjame en los comentarios qué quiere decir. Pero yo eso no, así de vistazo rápido no lo entiendo. Aumenta el daño en 30%, límite de aumento del daño en 20%, duración 5 segundos y demás. Bien, a mí el personaje me parece muy interesante. Muy interesante, aparte de que está chulo. Es un personaje que si está bien puede usarse como tanque en algunos sitios. Hubiese estado bien que hubiese tenido daño mágico, pero yo creo que ya hubiese sido demasiado OP. Vamos a ver los despertares. Aumenta el escudo, que está bien. Índice de crítico siempre viene bien. Amplía el alcance del efecto del talento a 2 casillas. Eso es lo de ponerle escudo a la gente. Eso está bastante bien. Despertar, penetración. Y el quinto dice, cuando un aliado que se encuentre dentro del alcance del efecto del talento, que más recordamos que está a 2 casillas, lanza una habilidad definitiva, la vida máxima aumenta un 4% hasta un máximo de 20%. O sea que cuando la gente va tirando habilidades definitivas le sube la vida a este personaje. Pues está bien el personaje, es un personaje que pinta bastante interesante. Vamos a comentar un poquito como bonus lo que viene en el parche que han dejado por aquí. Aquí aviso. Bien, tened en cuenta que viene el nuevo dungeon, la nueva versión de la Volca, que acordaos que eran dos dungeons, son 2 dungeons. Esta mazmorra de equipo vienen 2. Y esto se viene el miércoles, ¿no? El miércoles, el reset del miércoles. Y habrá que ver qué personajes tenemos, qué combinaciones y demás. A ver si arreglan lo del tema de lo de craftear, porque tengo aquí 3200 de esto y 3481 de lo otro. Incluso tengo uno de estos, dice un arma sin identificar desenterrada, vea fundición, que ni siquiera lo he usado, porque en realidad esto es que yo no sé si lo tenían que arreglar o no. Déjame en los comentarios si esto también está bugueado, porque me daba hasta miedo el identificar ese arma. ¿Y qué más cositas? Este challenge, este desafío de la Volca, habrá que ver un poco. Esto ya lo iremos viendo, veré vídeos, subiré alguna guía de esto. En los héroes recomendados, X, Balderon, Aileen no son héroes fáciles de tener, ¿eh? Este es complicado, esta la tengo. Y X y Hatsun los tengo también. Y bueno, Valerilla, Zilitu los tengo, pero bueno, habrá que ver. Y esto me llama mucho la atención, lo de la cruzada demoníaca. La cruzada demoníaca que viene el día 21, que es mañana. Yo pensaba que el parche era hoy. Día 20, debe ser esta madrugada cuando viene. Yo pensaba que el parche era el lunes 20, pero estoy confundido. Es del 20 al 21 a lo mejor. Entonces aquí tendremos para usar los muñequillos esos, que puede estar interesante, Tiene diferentes misiones y luego sobre todo habrá que ver las recompensas. Estos que son sanadores de support,
sanadores y que bufan a la gente, pues los podrás luego usar en la guerra de clanes. Luego tenemos Serafina y Ovar, que ha sido una estafa total, no me han dado nada en el vídeo. Y yo creo que aquí pocas cositas más, ¿no? En fin, yo creo que por hoy ya es suficiente. Recordad el calendario este que no os dé miedo. Son bastante amigables. El calendario lo he mirado y es más o menos igual que siempre. 105 piezas y puedes ignorar las invocaciones. Lo demás no, ¿eh? Lo demás lo tienes que hacer. Pero lo puedes hacer sin problema, sin problema. Así que nada, os dejo por ahí arriba algún vídeo más por si queréis ver alguna cosita más del canal. Y también recordad que si os suscribís, que no te cuesta nada, porque no estás suscrito y has llegado hasta el final, quiere decir que más o menos te gusta el contenido y me dejas algún like, pues me ayuda un montón y me anima a subir contenido. Venga, un abrazo fuerte, adiós.